Doctor, quizás es importante señalar un antecedente, ¿no? De alguna manera hemos querido actuar con premura en virtud de que el final de este proceso es una consulta popular. Y lo ideal sería que esa consulta popular, porque finalmente es del pueblo del Ecuador el que se va a pronunciar sobre el quitar o no la prohibición que actualmente existe en el artículo 5 de la Constitución de la República para establecer bases militares extranjeras en el Ecuador. Y, y una consulta popular, pues sabemos toda la infraestructura que requiere, los costos que esto demanda, y lo ideal sería que esto pueda coincidir eh, con la segunda vuelta electoral, que es, me parece, el 13 de abril. Por ello nos habíamos planteado como propósito al inicio de las primeras sesiones que acortemos los plazos y que la ley dice, por ejemplo, que para preparar el informe para primer debate, hay un plazo máximo de 60 días, pero que este no será menor a 30 días. Entonces la idea es sacar este informe para el primer debate en 30 días, ¿no? Ganar un poco de tiempo. Y esta es la última semana para ello, porque el trabajo de la comisión arrancó el 22 de noviembre pasado y este domingo, 22 de diciembre, se cumple el plazo de los 30 días que nosotros mismos nos habíamos propuesto. Aprobamos un cronograma en la comisión que tenga esa orientación y ese cronograma se vence para el informe, para primer debate, este domingo 22. Por eso es que esta semana, que arrancó el día de ayer, 16 de diciembre, es una semana, digamos, crítica para terminar algunas comparecencias, algunas opiniones, conocer digamos, la posición de la ciudadanía. Entonces, por eso es que estamos aprovechando desde el día lunes. En principio no se sabía si la sesión iba a ser virtual o presencial. Al final se decidió que sea presencial. Y tuvimos algunos invitados ayer. Estuvo, por ejemplo, un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, un doctor José Gabriel Terán. La verdad, muy interesante su exposición, muy aleccionadora. Luego estuvo también el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Godoy. Y luego estuvieron algunos especialistas del mundo académico, expertos internacionales, un doctor Paredes, un doctor Silva. Entonces, em, hemos, digamos, estamos procesando esta reforma porque el informe queremos elaborarlo en el transcurso de estos días, ojalá para el jueves o viernes esté listo ya el informe y lo podamos votar a más tardar el día domingo 22, que seguramente podríamos tener una sesión virtual, y si no el día viernes. Es una semana de intenso trabajo en esa materia. Es una reforma a la Constitución que ha sido planteada por el presidente de la República para levantar la prohibición que existe en la actual Constitución para la instalación de bases militares extranjeras o para que las bases militares nacionales puedan ser cedidas a operaciones militares, obviamente en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado que tanto afecta al Ecuador y que demanda una lucha internacional, porque es un crimen que también trasciende las fronteras. Son crímenes de tipo transnacional y demandan la cooperación internacional y la acción de muchos países para luchar contra esta plaga, la verdad, de la humanidad en estos momentos de nuestro país. Y hay países que tienen muchos recursos, mucha tecnología, y creemos apropiado que el Ecuador pueda contar con ese tipo de cooperación en cualquier momento. Muy bien, ingeniero. Permítame leer el artículo en mención. El artículo Sí, 5. sí, por favor, voy a permitirme leer porque es bien escueto, pero es profundo, ¿no? Dice, el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Los propósitos militares, dice. Uno, pues cualquier persona, un ciudadano, pues cualquiera de este territorio, dice, pues, pero las bases no son para declarar la guerra a Colombia, al Perú, que son nuestros vecinos, ¿no? Las bases militares no son para eso, son para declararles la guerra
al narcotráfico, que es un flagelo universal, mundial al menos. ¿No? Entonces, nada más para partir de eso. Entonces, se quiere quitar ese candado para decir que sí pueden estar bases militares con otros propósitos como el que usted menciona para el combate al terrorismo, al narcotráfico y seguramente al crimen organizado. al crimen organizado, que efectivamente es lo que está azotando en la América Latina. Entonces, ingeniero, la pregunta que me le anticipo que debería ser más adelante es, ¿qué se prevé en esa comisión? Una precisión nada más, doctor. El artículo 5, la propuesta del Ejecutivo, del presidente de la República, es que el artículo 5 de la Constitución solamente diga, el Ecuador es un territorio de paz. Punto. Que es la primera Que frase está de de la... más incluso, porque no hay territorio que no sea de paz, pues. Todo, Correcto. Colombia es un territorio de paz, Perú es un territorio de paz, Ucrania es un territorio de paz, pero están en guerra, va a decir, eso no es mi culpa. Todos los territorios son de paz. Ahí hay, supongo, una redundancia, demagogia a veces con el pueblo. Son frases melifluas así para poder engañar a veces, pero todos somos de paz. Sin embargo, hay que poner alguna cosa de eso. La Constitución aguanta todo. Bueno, eso tiene la Constitución, ¿no? El tema es que le agregaron, después de decir el Ecuador es un territorio de paz, que eso ya está en la Constitución, se agregó las prohibiciones, ¿no? Las prohibiciones para, para que el Ecuador pueda eh, contar, digamos, con cooperación internacional. Esa es la parte fundamental, porque y los anexos que envía el presidente de la República hablan claramente de que la posibilidad de que el Ecuador pueda tener cooperación internacional, presencia militar en bases nacionales, es única y exclusivamente para la lucha, como usted bien lo ha dicho, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen organizado. Y hay que puntualizar, la gente podría decir, si se quita eso de la Constitución ya nos pueden poner cualquier base militar en el país. No, no, no es tan fácil, porque la posibilidad de que haya una base militar, un centro de operaciones de cooperación internacional en la lucha contra estos flagelos de la humanidad, tiene que pasar por un convenio, una negociación que debe realizar entre los dos países, del país que puede estar interesado o que el Ecuador le interese contar con su colaboración, tiene que negociarse un convenio, un tratado. Pero además, el artículo, me parece que es el 419 de la propia Constitución, señala con claridad que esos convenios o tratados tienen que pasar además por la aprobación de la Corte Constitucional, o sea, hay un control constitucional, y de la Asamblea Nacional. Entonces también tendrá en el futuro un control político. No es que mañana cualquier presidente podrá montar cualquier tipo de base. No es así y eso es preciso aclararlo. También se establecen que hay filtros que podrían permitir la colaboración internacional con presencia de oficiales, de soldados para luchar contra este flagelo, pero para luchar contra esto, ¿no? Eso también está claro. En la comisión ocasional está conformada por 7 asambleístas, y la verdad es que 4 de los 7 estamos a favor, favorecemos que se levante esta prohibición de la Constitución de la República. 4 de los 7 es del representante del Partido Social Cristiano, Sofía Sánchez, es la representante de ADN, Natalie Murillo, es del representante de Construye, Jorge Peñafiel, y quien habla en representación de Suma. Y hay 3 asambleístas que están en contra de que se levante esta prohibición de la Constitución. Es quien preside la comisión, la asambleísta Gisela Garzón de Revolución Ciudadana, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic y el asambleísta Arturo Usla de Unidad Popular. Los 3 asambleístas tienen una posición contraria y 4 tenemos una posición favorable. Seguramente, probablemente, en estos días veremos que es posible que se expidan 2 informes de la comisión para primer debate, un informe de mayoría eh, favorable a la reforma constitucional y seguramente un informe de minoría contrario a la misma. Ingeniero, solo un detalle nada más. La mujer que preside es de la Revolución Ciudadana, ¿de qué, a qué provincia
pertenece el de Pachacutic y el de la Unidad Popular. ¿A qué provincias representan, ingeniero? La asambleísta de Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, pertenece a la provincia de Pichincha. Ya, Eh, ya muy bien. El la de asambleísta Pachacutic, Mariana Yambay me parece, no estoy muy seguro, me parece que es Chimborazo. Y el ya, asambleísta Arturo Usla, de Unidad Popular, es Cotopaxi. ¿Mm? ya, muy bien. O sea, es MPD. El MPD, MPD, lo que Pachacutic, era el MPD lo que era anteriormente, el correcto. MPD, Pachacutic, que ellos siempre estuvieron en contra de estas bases militares y literalmente pues siempre a favor de la anarquía, del caos, del crimen, de la violencia, porque ellos viven de eso, ¿no? Si no hay crimen, no hay violencia, ¿qué reclaman? Ellos viven solo del reclamo, del escándalo. Y alguna vez yo pensaba que uno a veces exagera, ¿no? Tiene comentarios rocambolescos, demasiado tiránicos. Es decir, estos movimientos debieron haber sido calificados como terroristas en este país. Así debió Bueno, haber sido, si ¿no? me permite, hay que recordar que esta prohibición de instalación de bases militares se estuvo procesando en la Constitución del 2008 en un momento político en el que se iniciaba el gobierno de la Revolución Ciudadana y llegábamos a conocer que había existido financiamiento de las FARC para esa campaña y que había, pues había esa relación directa. No sé en qué año fue, muy cercano a la Constitución, cuando fue que se descubrió un campamento militar de las FARC en Angostura, dentro del territorio ecuatoriano que había sido, que fue bombardeado por Colombia. Y allí fue cuando se descubrieron las computadoras, donde se pudo evidenciar que existió efectivamente financiamiento irregular del narcotráfico a la campaña presidencial de Rafael Correa de ese entonces. Entonces estaba claro que había un compromiso de levantar la base militar de Manta, porque era evidentemente un obstáculo para que se use el territorio ecuatoriano, el mar ecuatoriano, para la salida de embarcaciones con sustancias prohibidas de estupefacientes hacia alta mar, hacia otros países. Estaba eso claro, eso eh, era un serio obstáculo para quienes lucraban del narcotráfico. Y curioso que se levantó mucho el término de soberanía, el concepto de soberanía, para justificar, ¿no? Ese era el Para ardid, claro. justificar la prohibición de que el Ecuador tenga esta cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, pero para permitir fuerzas militares irregulares en territorio ecuatoriano, parece que ahí no había soberanía, ¿no? Me refiero a la presencia de las FARC en el norte del país. Entonces, esas son, pues, ¿no?, las contradicciones de quienes nos gobernaron en ese momento, absolutamente impresentables. Cuando la soberanía es precisamente la libertad, la independencia que debe tener un país para tomar sus propias decisiones. Y si en algún momento el país, por su interés, por el interés del país, de luchar contra el crimen organizado, puede contar con apoyo internacional, con cooperación del mundo, del primer mundo, donde hay un desarrollo tecnológico impresionante, aviones, equipamiento, radares, en fin, pues eso es saludable y conveniente a los intereses nacionales. Y no hay mejor acto de soberanía que defender el interés nacional y decir, sí, yo quiero que me ayuden a luchar contra este flagelo, que es un flagelo internacional. Lo otro era pura conexión política que intentaron disfrazar y justificar con la palabra soberanía. No, pues además estos países como los gringos son afectados. Por eso es que cada vez que persiguen a un narcotraficante, ellos piden la extradición porque este país es el primer afectado, porque sus ciudadanos son los consumidores. Entonces a ellos también les interesa poner orden y evitar que esa droga llegue a sus países. No, son situaciones de elemental razonamiento nada más, pero lo que usted dice, esto de la soberanía, no era más que un ardid, y sigue siendo el ardid, ¿no? De que van a atentar contra la soberanía. Los rusos tenían una base militar de proporciones inimaginables en Siria. Era un presidente de la izquierda, era un presidente de narco también, Bashar al-Assad,
pues ahí estaba bien que haya la base militar de los rusos en Siria. Es para ayudar al hermano, dice. Así funcionan ellos. Pero a nosotros no nos van a engañar, no nos pueden engañar y no lo van a hacer nunca, jamás. Puedes que utilicen el discurso que sea. Ahora, por eso le preguntaba, ingeniero, ¿cómo ve el asunto? ¿El asunto cree usted que va a prosperar para el bien del país? Yo creería que sí, en lo que a la Asamblea Nacional se refiere, hay pronunciamientos de varios grupos políticos, el partido, obviamente, la bancada oficialista, el ADN, el Partido Social Cristiano también se ha mostrado favorable a esta reforma constitucional, lo propio del Movimiento Construye, también nosotros del Movimiento Suma, con lo cual tendríamos una importante mayoría. Los que se oponen, está claro, se oponen RC, Revolución Ciudadana, se opone Pachacuti, que son 4 votos, se opone Unidad Popular, que es 1 voto. ¿No? Entonces, estamos hablando de 53 votos de 137. Algunos independientes, puede ser que también se opongan, si hay algunos que están contrarios a esta reforma. Pensaría que no van a llegar más allá de 60 votos los que se oponen a esta reforma constitucional y, y el resto, que es casi 80, digamos, cercanos a los 80 votos, estaríamos favorables a esta reforma constitucional. Eso es lo que yo preveo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Y finalmente, no se olvide que la Asamblea presenta los informes correspondientes, primer debate, segundo debate, y inmediatamente esto debe ser remitido a la Corte Constitucional, quien revisa la pregunta que se va a hacer al pueblo del Ecuador, la constitucionalidad de la pregunta, de los anexos, porque estos podrían ser modificados por la Asamblea Nacional. Y eso hay una revisión final de la Corte, que es quien se encarga de enviar al Consejo Nacional Electoral para que prepare la consulta popular correspondiente. Al final del camino es el pueblo del Ecuador. Somos todos los ecuatorianos los que nos vamos a pronunciar a favor o en contra de esta reforma a Perfecto. la Constitución que apunta a levantar, a retirar de la Constitución la prohibición de contar con bases militares o con cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado. Hay que burilar los nombres de cada uno de los asambleístas que se oponen a esta reforma constitucional, para no olvidarlos nunca jamás. Eh, ingeniero, como usted dice, no sé si usted coincide que este país es casi ingobernable justamente por la Constitución del 2008, por la Constitución que rige la vida de los ecuatorianos. Es decir, que esta Constitución hay que borrarla de la faz de la tierra, no sé si volver a la anterior o construir otra que permita un estado de gobernabilidad, cualquiera sea el presidente o presidenta que venga en este país. Obviamente ahí hay un pequeño detalle, ¿no? En tanto en cuanto vuelvan ellos, los autores de esta constitución, pues es como suelen decir los sastres, como, bueno, a la medida, ¿no? Esa constitución es a la medida de ellos, pero para cualquier otro presidente, cualquiera sea su línea política de formación, obviamente que es una camisa de fuerza esta constitución, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo o no? Usted que es un Sí, legislador. sí, por supuesto. Yo soy uno de los que siempre levantó la voz en contra de la Constitución por diferentes motivos. También esta Constitución, recuerde usted, doctora Ponte, le quitó a Loja 2 fondos fundamentales, como era el Fondo Vial y los fondos de riego de Loja. Eso fue el daño irreparable porque no tuvimos representantes con la experiencia en la Asamblea Constituyente de Montecristi, no tuvimos representantes con la personalidad, con la claridad para oponerse a este borrar de la Constitución la posibilidad de que Loja pueda seguir siendo beneficiada con fondos de gran importancia para su desarrollo en materia de riego, en materia de vialidad. Y desde ese entonces, y por muchas razones, esta Constitución, en mi opinión, era adversa al interés del Ecuador. Y estamos viendo, hemos visto con el paso de los años las consecuencias, los problemas que nos ha venido creando, de modo que, por supuesto, esa Constitución, a ver, ahora ahí
tenemos varios caminos, ¿no? El Ecuador tiene varios caminos. Del uno, un gran paquete de reformas constitucionales que eliminen los temas dañinos, perversos, absurdos, que además responden a un modelo socialista que ha creado crisis profundas en el Ecuador, en lo económico, en lo energético también. ¿M? Eh, y el otro camino es una constituyente, una nueva asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. El tema es que para animarse a convocar a una constituyente, deberíamos estar seguros de que hay un importante apoyo político, ¿no? Y de que se llegará a esa constituyente con una importante mayoría que permita desarrollar una constitución mucho más moderna, mucho más liberal, diría yo, una constitución que retire esas taras que están impidiendo el desarrollo del país. Eh, Porque si usted va a llegar a una constituyente con una mezcla de posiciones políticas contrarias, al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hay que buscar el momento apropiado para convocar a una constituyente. Lo otro paso es, dependiendo cómo quede conformada la nueva Asamblea Nacional, el presidente que gane podría plantear un importante paquete de reformas que corrija todos los defectos que tiene la actual Constitución y eso podría ser procesado a través de la Asamblea Nacional y finalmente a través de una consulta popular. Pero también hay que medir un poco si los tiempos políticos son los apropiados para hacer cambios radicales. Claro, no, está bien. Hay muchas cosas que reformar, que cambiar en esta constitución para que liberen un poco y oxigenen también el camino de gobernabilidad de cualquier presidente que quiera hacer las cosas bien en este país. Ingeniero, este es el tema que al menos a usted como miembro de esta comisión le ocupa este momento en la Asamblea. La quieren llevar de nuevo a la fiscal general de la Nación, otra vez solo anarquizando al país, asfixiándolo. Eh, no se puede más. De hecho, todos estos intentos de juicios políticos, todos han fracasado, incluso casi todos han fracasado. Creo que el único que le ha dado resultados a la ex ministra Robo, que la manipularon ellos mismos y cuando ya no pudieron ejercer más manipulación, consumar el hecho de tomarla como chivo expiatorio, entonces la sancionaron. ¿Así es, ingeniero, o no? Sí, mire, doctor, evidentemente, creo que el país lo ha visto con mucha claridad. Y yo pues me dirijo a los ecuatorianos, a los lojanos, que miran con claridad lo que ocurre en el mundo político nacional y lo que ha pasado en los últimos años, van a coincidir conmigo, con lo que le voy a mencionar. El bloque, la bancada de Revolución Ciudadana y sus aliados acá en la Asamblea, lo que han querido es utilizar el poder político que les da esa enorme posición, ese enorme posicionamiento. Afortunadamente no son mayoría por sí solos, pero lo que han venido a buscar es la impunidad. ¿No? El leitmotiv de su presencia en la Asamblea Nacional es la búsqueda de la impunidad, ¿no? Y para ello han luchado con dientes y garras, por ejemplo, porque se procese un juicio político contra la fiscal general del Estado. Una mujer valiente, una mujer talentosa, una mujer que ha tenido el coraje de luchar contra verdaderas mafias del mundo político, del mundo del narcotráfico, del mundo del terrorismo, ha enfrentado toda esa corrupción espantosa que se ha ido descubriendo en la función judicial, ¿no? Y de la que también hemos sido víctimas en algún momento en la institución nuestra, en la prefectura de Loja en algún momento. Pero bueno, ha luchado contra eso. Hay muchos jueces hoy procesados, encarcelados, que ojalá quede como lección de que no se puede operar de esa manera en el sistema de justicia del Ecuador. El sistema judicial del país es fundamental que recupere la confianza de los ecuatorianos. Pero contra eso han luchado y han defendido, por ejemplo, a un señor, pero impresentable, que en algún momento dirigió el Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán. Pues fueron ellos los que tienen los votos necesarios para impedir
la censura en un juicio político a Wilman Terán. Son ellos los que han estado tratando de tomarse la justicia ecuatoriana. Está claro, las conversaciones, las declaraciones de quienes trabajaban junto a Wilman Terán, que apuntaban a tomarse la Corte Nacional de Justicia, las Cortes ecuatorianas. No se diga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado y responsable de elegir, de designar al fiscal general del Estado, a los miembros de las Cortes, Corte Nacional, Cortes Provinciales, perdón, del Consejo de la Judicatura, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado. Entonces, la pelea, la lucha que han dado en estos últimos años, Revolución Ciudadana, acá en la Asamblea Nacional, es la lucha por la impunidad. Para ello ha sido la tarea prioritaria liberar a sus dirigentes de las órdenes de prisión que tienen, de las sentencias que tienen. Y ese es el motivo de estar acá en la Asamblea, el motivo número uno. Siempre los intereses del Ecuador los ponen en un segundo plano. Es así de clara su participación allá. Y esto es importante, doctor, porque con miras a la nueva campaña electoral, el ciudadano lojano, el ciudadano ecuatoriano, tiene que tener claro que si vota por el correísmo, está votando por la lucha por la impunidad en el Ecuador. Está votando por la toma de control de los organismos de justicia, de investigación, de fiscalización. Por eso se vota. Está luchando para que se liberen prófugos y sentenciados, para que regresen al país quienes han huido, fugando de la justicia, para que salgan de las cárceles quienes han hecho mucho daño al Ecuador, para que se declaren inocentes a todos quienes se descubrió enormes actos de corrupción con el caso Soborno, el caso Metástasis, el caso Plaga, estos casos que valientemente han sido investigados, descubiertos por la fiscal general del Estado. Y eso hay que tenerlo presente al final, ¿por qué estamos votando? ¿No? Y no solo la línea del correísmo, hay aliados del correísmo que no podemos perderlos de vista. Hay aliados del correísmo que se esconden en otras listas, ¿no? Y que también van en esa línea, en esa línea. Y sabemos quienes han jugado, quienes han sido la plataforma desde la cual han participado electoralmente, miembros del correísmo o ligados al correísmo. Entonces, eso lo tengamos claro, ¿no? Y el país tiene que decidir si quiere seguir protegiendo la labor de la fiscal general del Estado, la lucha de los jueces honestos contra la corrupción, la limpieza del sistema judicial de aquellos jueces deshonestos que de los recursos de amparo constitucional, de los recursos de habeas corpus, han hecho la feria para dañar al país y para enriquecerse ellos. Muy bien, ingeniero. El, Solo para terminar, nos quedan pocos minutos por este servidor de Zoom. Nada más. ¿Usted también está haciendo un derroche de recursos en la campaña electoral o es más austera su campaña? Bueno, está a la vista de todos, doctor. Nuestra campaña es muy limitada, es una campaña austera, Sin no es una caramelos, campaña. ¿Ya no hay caramelos este año o sí? Bueno, Ay, pero a ver, hay a una ver, pero Hay una aclare. atención muy pequeña, muy cortita, por pedidos sensibles de barrios muy humildes que siempre han pedido nuestra colaboración. No es una colaboración con fines políticos, de ninguna manera serán No, no, ¿qué va a ellos ser los eso? que puedan entregar esto a los niños de su barrio, los dirigentes, con quienes nos unen años de amistad, de trabajo conjunto, pero no, de ninguna manera me va a ver a mí queriendo utilizar aquello de manera política. Son unas muy poquitas, además, muy poquitas. Y nuestra campaña, como usted la puede ver, es una campaña limpia, como siempre ha sido, una campaña austera, una campaña de respeto, una campaña sin enormes recursos económicos, porque no disponemos de ellos. Claro, bueno, eso de los caramelos, sí puede ser poquitos, unos 100, 200 en un barrio, se ve poquitos, pero son 100, 200 en otro barrio y así va sumando. Todo es poquito, pero al final suma y suma.
Un acto Porque, de porque usted es de generosidad y Suma, usted es de solidaridad Suma. con muy Ya. poquitos barrios. Una Y ese sola es el llamada, por concepto. favor, y estábamos para despedirnos de la manera más abreviada posible. Buenos días, la escuchamos, adelante. Buenos días. Quería hacer una preguntita sobre lo que están hablando de corrupción. Realmente ya muchos miembros del Partido Revolución Ciudadana han sido juzgados, pero yo quería preguntar qué pasó con este hecho de que en el 2019 el señor Santiago Cuesta hizo una denuncia, no digo que sea verdad, pero hizo una denuncia en que entre el periodo del 2011 al 2018 entre 12 y 14 millones se depositaron en cuentas de la familia del señor Fernando Villavicencio. Y si son verdad o son mentiras los chats entre la señora Diana Salazar y el señor Villavicencio, donde el señor Villavicencio le dice en uno de los chats que le dé una mano en esa maldita sentencia de Santiago Cuesta. Y la señora Salazar le dice que va a ver qué hace, le pone ok, ojalá pueda dar una mano, le dice, ¿son reales, son mentiras? ¿Qué se ha dicho sobre esto? Muchas gracias. Ingeniero, responda, por favor. Como le dije, estamos ya sobre el tiempo. Bueno, a ver, cuando alguien dispone de información, vaya usted a decir audios, escritos, chats ahora, creo que el primer paso es que eso sea presentado ante la justicia, no ante los medios de comunicación, no ante un medio de comunicación, ¿de verdad? Porque esto ha circulado en los medios de comunicación y como circulaban chats hace poco, yo recuerdo chats de conversaciones entre el señor Ronnie Aliaga y la fiscal general del Estado, hablaban de citas clandestinas entre ellos, ¿no? Y no parecería que esos chats Ahora, ingeniero, corrían en la verdad. solo un asunto ahí, tal vez una aclaración. Yo no sé si han circulado en algún medio de comunicación o en redes sociales, que no es lo mismo, ingeniero. Ojalá que usted también esté hablando conforme. El medio La Posta, No, entiendo no, que es un medio de pero está comunicación prófugo, digital, ¿no? pero el dueño, el director es prófugo. ¿Qué garantía, qué aval podría tener ahí? Solo es Bueno, cuestión de razonar nomás, ingeniero. bueno, ese es un medio de comunicación, ¿no? Ya, Que hoy pero es usted sabe un que hay, medio de comunicación desde que opera desde la clandestinidad. claro. Ya, por favor, solo nada más, no se trata de Yo estoy hacer, de acuerdo con usted. Y muchos ya, medios digitales, doctor, hay que ya por decirlo. eso, es que no son medios de comunicación. Bueno, está bien, medios digitales son, sí, pero estamos hablando de medios de comunicación, Claro. no tiene Y nada que que ver. intentan, y que A mí intentan no se hacer me información. ocurriría, a mí no se me ocurriría hacer una acusación del un lado del otro lado, porque tenemos pues enormes responsabilidades en lo que decimos, ¿no? Pero en las Correcto. redes sociales pues se sueltan cualquier cosa y hay personas como el ciudadano que llamó que se hace eco, que es posible que también lo que sea en una red social pueda ser hasta cierto alguna vez, pero eso no es ninguna garantía de que alguien está diciendo la verdad. O sea, no es un medio de información válido, veraz, legítimo. Nada más eso, ingeniero. Sí, no, yo coincido con usted, yo coincido. En efecto, hay algunos medios digitales que hoy usan y abusan de la posibilidad de comunicación a través de redes sociales, sin ninguna responsabilidad en lo que dicen y muchas veces falseando audios, falseando videos, falseando chats, Textos, ¿no? claro. En los medios de comunicación tradicionales, digamos, ¿no? Uno encuentra mucha más responsabilidad, mucha más seriedad en lo que se dice, en lo que se difunde, porque hay una responsabilidad con la verdad, ¿no? Pero en las redes sociales, en algunos medios digitales, en muchos medios digitales, no hay ninguna responsabilidad con la verdad, ¿no? Con la investigación veraz que permita decirle y educar y formar a la ciudadanía y decir, y separar el trigo de la basura, separar la verdad de la infamia y de la calumnia. ¿No? Entonces, si circulan chats, para volver a la pregunta del ciudadano, esto tiene que ser, mire, cuando uno presenta un audio, un escrito, la justicia lo primero que le manda a hacer son peritajes para determinar la veracidad. A usted le pueden falsificar una firma y se tiene que pedir a un perito que examine la grafología y determine si es o no la letra de X ciudadano. A usted le pueden falsear un audio. Hoy hay la inteligencia artificial, hay la simulación de voces y le circulan un audio y lo lógico es que antes de circular, si hubiera seriedad, si hubiera responsabilidad,
se presente ante un perito, que un perito señale si esa voz realmente responde de la persona a Sí, la quien sí. se le Muy bien. está aduciendo, Gracias, decir ingeniero. frases que nunca las pudo haber dicho. Y a mí me ha pasado eso. Y también en los Gracias. chats. Eso tienen que entrar a una cadena de custodia, a un sistema de investigación que determine la veracidad de esos chats. Eso no ha sido presentado ante Claro. quienes se deben presentar estas evidencias, entre comillas, que es ante órganos de la justicia, ante la fiscalía, que es quien tiene que investigar hechos que denuncian por delictivos y Ajá. ser judicializados posteriormente. Ingeniero, note usted que el único valor que tienen estos es cuando personas como el ciudadano que llama, que nadie sabe quién es, no se identifica, lo dicen en medios convencionales, tradicionales, regulados por el Arcotel, que estamos rodeados, cubiertos por todos los por todos los organismos de control, de justicia y todos. Entonces, solo ahí recobra un 1% de valor. Si él lo sabe que es así, síguelo difundiendo en las redes sociales. El asunto es que para que tenga un mínimo de valor, se aprovechan de los medios convencionales como este serios. Y cualquiera, en cualquier parte del territorio ecuatoriano. Caso contrario, no prospera eso, no tiene ningún valor. No me refiero a exactamente esos chats, sino cualquiera sea, cualquiera sea. El único valor que recobra la especulación, la maledicencia, la conscupiscencia en esto es cuando lo dicen en los medios ya que son regulados por las leyes del país. Gracias, ¿Sí? ingeniero. Gracias. No, y gracias también porque me permite un poco señalar a la ciudadanía que tiene la bondad de escucharnos que yo en lo personal también he sido víctima de esto, de audios forjados, ¿no? De videos forjados, ¿no? Forjados por la mala fe que a veces se esconden cobardemente en algún medio digital, en alguna red social y hacen creer, quieren hacer creer a la ciudadanía hechos, frases, conversaciones absolutamente inexistentes. Ese es el mundo nuevo, ¿no? Y que a veces uno tiene que enfrentarse contra estas lamentables Eh, distorsiones de la verdad siempre, por gracias, ingeniero. fines políticos, personales, chantajes, extorsiones, vacunadores. Estas cosas Eh, están pasando mucho el día de hoy, doctor, y yo resalto y agradezco la no, a seriedad de un usted. medio como Radio Bacana, en la que se puede hablar con siempre eh, uno puede ser cuestionado, puede ser criticado, pero uno también puede exponer su pensamiento. Y yo creo que la labor final de un periodista tiene que ser al menos intentar llegar a la verdad, al esclarecimiento de los temas que se tratan en los medios de comunicación.